Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo formato que vamos a estar implementando últimamente aquí en el canal. Pues comencemos con esto. Principalmente pues vamos a hablar de Mushoku Tensei. Es una de las historias mejores escritas hasta el momento. Y a pesar de que sí ha tenido uno que otra de sus controversias, déjame decirte que esta historia es sí o sí la tienes que leer, verla y tienes que analizarla para crear una buena historia y un buen desarrollo de personajes. Así que siéntate cabrón. Que el día de hoy vamos a hablar sobre por qué Mushoku Tensei es una de las mejores historias del anime. ¿De qué trata Mushoku Tensei? Bueno, trata de un hombre de más de 38 años que tras haber sufrido un trauma por parte de compañeros de su escuela y volverse una víctima completa durante todo el resto de su vida y no hacer nada al respecto, pues lamentablemente después del fallecimiento de sus padres es forzado a salir de su casa por sus hermanos, y él, por tratar de hacer una buena acción, al menos una buena acción en su vida tenía que haber hecho, trató de salvar a unos chicos que estaban a punto de ser arrollados por Camión-kun. O sea, pues no mames, ¿cómo chingados no va a ser una buena historia si esta pinche historia fue la que creó todo el movimiento de Camión-kun? Y después de morir, reencarna en un mundo, y es aquí donde, pues, cuando reencarna, mantiene sus memorias de su vida pasada. O sea, mentalmente este cabrón tiene 38 años. Y ahora, tras haber reencarnado en este nuevo mundo, tiene que arreglárselas para poder sobresalir y así poder poco a poco superar sus traumas que no le permitieron vivir su anterior vida. A grandes rasgos, este es el resumen de Mushoku Tensei. Sí, yo sé, suena raro que un hombre de más de 38 años reencarne como un niño pequeño y mantenga sus recuerdos, y pues quieras que no, al inicio sí, Rudius es un asco de personaje, pero poco a poco vas agarrándole cariño porque este anime tiene una de las mejores explicaciones de cómo es que el personaje va evolucionando junto a nosotros. Mi experiencia personal, al menos al estar viendo yo la historia, al inicio, no te voy a mentir, me dio asco el personaje de Rudius Greyrat. El personaje de Rudius era una persona que yo mentalmente no podía ver como una persona diferente. Era como ver a un adulto fingiendo ser un niño. Y al inicio, quieras que no, ver la serie sí fue un poco difícil, porque no podía ver a Rudius de otra manera que no fuera un hombre grande, un hombre de 38 años, que conforme fuera creciendo el personaje de Rudius, también iba creciendo aquel hombre que había muerto en su anterior vida. Por lo que cuanto más va creciendo y más va realizando ciertas actitudes, Rudius sí me dejaba cierto mal sabor de boca, decir, verga, es un señor de 40 años tratando de ligar con una niña de 13 años. Quieras que no, fue un gran reto ver la serie, al menos ahí, porque sí estuve a punto de dejar de verla, pero poco a poco vamos viendo cómo el personaje va cambiando. De hecho, gracias a que seguí la serie fue que me di cuenta que esta pinche serie es una joyita de serie. Y déjame explicarte, si no has visto la serie hasta el momento, yo creo que ya es tarde para decirlo, pero te recomiendo que si no has visto nada de la historia y honestamente quieres verla para formar tu propio criterio, ponle pausa al video y vete a ver la serie, porque honestamente voy a soltar varios spoilers del por qué. Pues no mames, el video trata sobre por qué la pinche historia es de las mejores. O sea, no quieras que te lo cuente sin spoilers. No, ponle pausa, cabrón, y vete a ver el anime, por favor. Date un favor y ve y velo. Mucha gente, bueno, es lo que yo he visto, a lo mejor es percepción mía, pero he visto que no les agrada mucho la historia por lo mismo que les estoy contando. Honestamente, yo creo que al menos en esta historia sí es necesario que tenga esta edad el personaje. Después de mucho estarlo analizando, después de mucho estar pensando por qué chingados el autor decidió poner esta edad, yo creo que fue la edad más sensata por la cual pudo haberse dirigido para crear al personaje de Rudius Greyrat, ya que vemos cómo es que después de una vida de no hacer nada, el personaje en su vida pasada, después de una vida de victimismo y no hacer nada por sí mismo y no querer salir adelante y ser más que una carga para su familia, vemos cómo ha desperdiciado toda su vida entera quedándose en su habitación. Entonces el hecho de que haya dado el, ¿cómo se dice?, haya caído tan bajo, haya tocado fondo a esa edad, era necesaria esa edad para que cuando reencarnara en el otro mundo, poco a poco fuera interpretando o reinterpretando qué fue lo que hizo mal en su vida pasada y cómo es que puede evolucionar este personaje poco a poco para no volver a cometer los mismos errores que antes. Y aquí es donde empezamos con la historia. Es realmente interesante cómo es que lo resuelven. Ok, antes que nada vamos a dividir el video en 3 partes. Voy a expresarte la razón por la cual esta historia está tan bien escrita y por qué funciona tan bien. Y es que voy a hablar de sus personajes, del protagonista y del mundo en el que está ambientado.
3 elementos que al menos creo yo son indispensables para tener una muy buena historia. ¿Por qué? Porque al tener buenos personajes en una trama que funciona y que ayuda al protagonista, hacen que la historia se sienta tan natural y real que más adelante haces que conectes y sientas esa profundidad con el personaje. Ok, sí, me agradó ese diálogo, me mamé. Ok, Mushoku Tensei, al contrario de otras series, viene de una novela, al igual que Re:Zero, ¿verdad? Pero pues ese es tema para otro video. Viene de una novela la cual es un poco más explícita, no explícita, sino que es más detallada al momento de desarrollar a sus personajes, de ciertos eventos, y que honestamente vale la pena leer. Si te soy honesto, te recomendaría primero ver el anime y después ponerte a leer la historia. Pero bueno, dentro de la serie de Mushoku Tensei tenemos una gran cantidad de personajes. Y lo interesante de esto es que todos los personajes tienen algo que los hace memorables. A diferencia de otros animes que llegan personajes secundarios y que llegan nada más a decir uno que otro diálogo que son simplemente inútiles y que son fáciles de olvidar, Mushoku Tensei tiene un buen desarrollo de personajes, ya que cada personaje que llega a decir algo o que es necesario que esté dentro de la trama hace que generes algún tipo de empatía por el personaje, los entiendas, y son personajes memorables, son personajes que a día de hoy no se te olvidan. De hecho, yo mientras más vi la serie dije, no mames, o sea, cuando terminé de ver la serie por primera vez, estaba tratando de recordar a todos los personajes y sin pedos me acordé de todos. Todos los personajes tienen una característica única y están tan bien detallados, al menos en el anime hicieron esto de manera correcta, que cosa que en la novela lo hacen mucho mejor todavía. Si crees que el anime está bueno, la novela está muchísimo mejor. Así que hazte un favor y léela otra vez, y es un poquito de spam. También, hablando de personajes, no solamente es que tengan estas características, sino que sientes cómo cómo los personajes secundarios evolucionan junto con el personaje principal. Hay veces en donde vemos en series o películas que hay personajes secundarios que ayudan al protagonista, pero realmente no vemos una evolución en ellos. Esta serie hace también la evolución de personajes que cuando vuelves a ver la serie por primera vez y la terminas hasta su segunda temporada, te das cuenta que los personajes que te presentaron inicialmente ya no son los mismos que cuando los presentaron por primera vez. Han evolucionado y crecido con Rudius, que entiendes, y por esa razón entiendes que estos personajes son memorables, porque realmente su evolución se siente tan natural que sientes que creces con ellos. Por esa razón, ahorita te voy a decir, al menos te voy a mencionar 3 personajes, te voy a mostrar su evolución y te voy a decir cómo puedes implementarla tú en tu historia para que no me cometas errores como la gente, para que no cometas ciertos errores que hacen que tus personajes secundarios se sientan vacíos y fácilmente olvidables. Paul Greirat, principalmente el personaje de Paul es el padre de Rudius dentro de la serie, el cual se nos presenta como un papá amoroso hasta cierto punto. Es una persona pues que quiere mucho a su esposa, quiere mucho a su hijo, se esfuerza por darle la mejor educación y vida a su hijo, que a pesar de que, a los ojos de Paul, este güey es un excelente mago, pero de todas maneras quiere enseñarle esgrima, pues porque él como padre quiere enseñarle eso a su hijo, ya que pues él quiere que sea un buen espadachín. El caso es que se nos muestra como una persona amigable. Después de que ocurre el accidente de Mana, que es el incidente que teletransporta a cada uno de los personajes a diferentes, a ciertos personajes a diferentes locaciones, vemos cómo este personaje cambia, deja de ser el típico papá, deja de ser el personaje amable, deja de ser el padre amoroso que quiere a su esposa, que quiere a su hijo y que quiere protegerlos. Deja de ser esta persona y se vuelve una persona sumamente depresiva, alcohólica, que ha pasado por mucho y no ha podido encontrar a su esposa ni a su hijo, no ha encontrado ni a sus 2 esposas, ni a su hija, ni a su hijo. Tiene a toda su familia perdida y por más que trata de avanzar no encuentra pistas de ninguna persona. Es por eso cuando Rudius se reencuentra con su padre ve a una persona completamente diferente. Aquí vemos cómo el personaje, en vez de sufrir una evolución, sufre una involución. Que pues esto es a causa de todos los conflictos que ocurren dentro de la serie. Para posteriormente, después de que se reencuentra con Rudius y tiene esa conversación tan profunda que, por Dios, las conversaciones de esa serie son una belleza, una chulada. Después de que vuelve a hablar con su hijo Rudius Greirat, se da cuenta de que necesita dar un paso adelante y volver a crecer. Y cuando volvemos a ver al padre de Paul, cuando volvemos a ver a Paul más adelante en la serie, cuando están a punto de rescatar a Zenith, vemos que a pesar de que sigue un poco triste porque no ha podido avanzar en el laberinto, ya vemos a un Paul más reconfortado, a un Paul más responsable y a un Paul que está decidido en que a pesar de que él muera va a traer a toda su familia de vuelta. Es un personaje
que al inicio lo queremos, después lo odiamos por cómo se pone un poquito con Rudius, pero después lo volvemos a querer porque vuelve a crecer, vuelve a evolucionar y no cae en esta trampa o no cae en este pedo de voy a volverme la víctima. De hecho, esta serie trata de cómo hacerte responsable de tus acciones y tener una convicción por querer hacer el bien. Te ayuda a salir adelante a pesar de que en el pasado no pudiste hacerlo. ¿Sabes? Esta serie al menos toca muy bien este tema. Y por eso nos agrada mucho el personaje de Paul. Ponerle a tu personaje como a pesar de que es una persona que es muy amigable, que es muy amoroso y que es un padre serio y responsable, también tiene sus defectos. También puede llegar a ser una persona que sufre, también puede ser una persona que llora porque no encuentra a sus seres queridos. También es una persona que se enoja con su propio hijo porque sabe que puede hacer mejor las cosas. También es una persona que está dispuesta a dar la vida por sus hijos y que es capaz de reconocer sus errores. Darle estas virtudes y defectos a tus personajes ayuda para que crezcan contigo y para que pues se sientan como personas más reales, porque no solamente hay que mostrar todo lo bueno de un personaje, hay que mostrar también cuando un personaje se equivoca y cuando un personaje no hace lo correcto, pero también hay que mostrar que el personaje puede encontrar un camino de redención y mejorar para bien. Al menos con el personaje de Paul. Bueno, es lo que veremos en la mayoría de los personajes de Mushoku Tensei. Son personajes que a pesar de que tienen muchas virtudes, también tienen varios defectos que van a tener que trabajar a lo largo de la serie para crecer como personas. Y ya, por último, hablemos del personaje de Rudius Greira, del personaje principal, el protagonista y la razón por la cual también este video lo hice. Podemos afirmar que Rudius al inicio es una persona despreciable, una persona que pues no muchos encajaron con el personaje. De hecho, el autor tuvo muchos problemas al momento de crear el personaje de Rudius Greira porque era muy asqueroso y la neta la mayoría de personas no se identificaban con él. Yo sé que siempre te dicen, créale al personaje cosas que hagan que se identifiquen, pero ponerle tantos efectos al personaje al inicio puede darte una ventaja, ya que necesitas que el personaje crezca y deje estos efectos con los cuales empezó la obra. Podemos ver cómo es que Rudius al inicio, como te dije, era un nini, una persona que no le importaba a nadie a su alrededor, ni siquiera él mismo, porque él no quería ni siquiera salir de su cuarto. Pero cuando reencarna en el nuevo mundo, gracias a Roxy y gracias a las personas que estuvieron rodeándolo, vemos como cuando más a punto estaba de volver a cometer el mismo error, de volverse a encerrar del mundo y a aislarse, vemos como las relaciones que forjó durante su camino como Rudius Greira le ayudaron para que el personaje no volviera a caer en lo mismo, y vemos cómo esa faceta pervertida que tiene el personaje poco a poco va creciendo y deja de interesarle eso, para que más adelante simplemente se preocupe por mantener a salvo a su familia, ya que entiende el valor de mantener una familia, entiende que ahora necesita protegerlos a ellos y entiende que necesita hacer lo posible por mantener a su familia en buenas condiciones. Que a pesar de que las advertencias de Hitogami de que no fuera a ciertos lados para evitar que él sufra, él aún así decide tomar riesgos y ser una persona responsable porque él es lo correcto, es lo que tiene que hacer. Y es que recordemos que lo que tiene que tener tu personaje principal son virtudes y tienen que tener defectos, muchos defectos. En lo personal, defectos más psicológicos que físicos. Defectos que va a tener que trabajar a lo largo de la historia y que a pesar de que ya trabajó esos defectos, va a seguir la espinita ahí y tiene que seguir mejorándolos porque él tiene que mejorar. Tenemos que crear personajes los cuales se esfuercen por mejorar y ser mejores personas, para que aún así, a pesar de que ya lo lograron, sepa el personaje que aún le falta más, que aún necesita una pequeña cosa para ser mejor persona todavía. Necesitamos crearle propósitos a los personajes, necesitamos crearle una razón de existir, necesitamos crearles conflictos los cuales lo obliguen a dar marcha atrás, pero para replantearse y volver a lanzarse. Necesitamos ponerle situaciones a nuestros personajes, situaciones que hagan al personaje evolucionar y pensar en que a pesar de que no logró lo cometido, a pesar de no lograr lo que él quería, dio el paso que necesitaba para crecer como persona. Y para el último, una vez que le queramos dar este cierre, poder ver otra vez al personaje al final de tu historia y verlo al inicio, ver cómo creció, cómo la parte que ha crecido tanto se ve tan diferente a la parte que habías mostrado inicialmente del personaje. Necesitamos mostrar una verdadera evolución en nuestros personajes para que el espectador diga, gracias a él crecí
y el personaje por fin va a poder tener un cierre perfecto. En conclusión, yo sé que te hablé de muchas cosas y personalmente hablé mucho sobre mi fanatismo hacia esta serie. Yo sé, la serie tiene muchos defectos, la serie tiene defectos, obviamente, tiene muchas, pues, ¿cómo se dice? Controversias en las que se metió, como las relaciones que le quiso meter el escritor a huevo, relaciones ya incestuosas. Sin embargo, no quita lo bueno que tiene la serie, que es una buena construcción de personajes, una buena construcción de arcos, un buen ambiente. La razón por la que todo esto funciona tan bien es porque nos lo mete en un ambiente, nos da contexto de cómo es este lugar, nos da contexto de cómo se dividen las regiones, cómo es que se vive normalmente el día a día en este nuevo mundo al cual se está enfrentando Rudius. Sin embargo, no te mueven los principales valores, que al menos es la protección de la familia, y al menos creo yo es una de las cosas más importantes, que es que pudiste haber pasado un mal momento en el pasado, pero eso no te impide a que puedes mejorar como persona el día de mañana. Y bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Voy a tratar de hacer videos más así. Espero traerles muchos más análisis más adelante, expresando por qué cada personaje funciona, por qué otros no funcionan. Y esperemos que esto poco a poco pues ayude pues para que la misma gente pues le funcione para crear a sus personajes o sus historias como tal. Así que yo me despido, muchas gracias por el video hasta el final, hasta luego.